Shalom, shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Soy Testigo en Somos el Cuerpo del Mesías, un espacio donde aprendemos de la Torá para ponerla por obra, testificando a la Don Yeshua. Hemos aprendido bastante, ¿sí?, de la Torá, de los Mishpatim, de los juicios de Adonai, y seguiremos aprendiendo para ponerlos por obra en nuestra vida cotidiana. Vamos a darle gracias a Adonai para iniciar este tiempo de aprendizaje. Gracias te damos, Elohim, porque tú eres bueno. Padre, gracias porque tu misericordia es para siempre con tu pueblo Israel. Danos siempre de tu entendimiento, de tu sabiduría, de tu amor, de tu bondad. En el nombre de Adon Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Los voy a saludar, hermanos. Shalom, shalom a David, hermano, bienvenido. Shalom, Carolina, bienvenida. Ana y César, ¿sí? Shalom, hermanos. Shalom de Yanira, bienvenidos a todos los hermanos que están en vivo en la transmisión por Facebook y a todos los que ven el video grabado por nuestro canal de YouTube. Somos el Cuerpo del Mesías. Hoy tenemos un tema importante, ¿sí?, que vivimos hasta el día de hoy, que vemos en la Torá por todos lados. La separación que Adonai dice que Israel debe tener con las demás naciones. Este es llamado el apartamiento en el lenguaje hebreo, Kodesh, la santificación, el apartamiento, ¿sí? Y que Adonai le dice al pueblo de Israel que serán Kedoshim, ¿sí? Esto es el plural de Kadosh, que significa puestos aparte, separados, distinguidos de entre las demás naciones, ¿sí? No porque Israel sea mejor, sino porque fue escogido, porque era el pueblo más pequeño de todos los pueblos, para que sean un reino de sacerdotes. Vamos a iniciar con este tema tan interesante, hermanos, que lo podemos encontrar en el capítulo 22 de Deuteronomio, entre los versículos 9 al 12, donde Elohim va a hacer distinción entre Israel y las naciones paganas vecinas de Israel. Adonai va a hablarle a nuestros padres acerca de varios aspectos de su vida cotidiana, y que aún en estos aspectos tan pequeños, tan pequeños, ¿no?, estos detalles, ¿no?, que cada uno tenemos en nuestra vida cotidiana, y que en su vida diaria era la agricultura, era la ganadería, el rebaño, aún en la vestidura, aún en esas cosas sencillas, ellos tenían que tener plenitud y no estar mezclados. Todo esto para que ellos aprendan, ¿sí? Y nosotros, nuestros padres, fueron los que recibieron el mensaje, y nosotros hoy en día, para que sigamos poniendo por obra los mandamientos y seamos distinguidos, apartados de la mezcla con el mundo. Vamos a ir a Deuteronomio 22, capítulo 22, versículo 9 al 12, donde nos dice de esta manera. Dice: no sembrarás tu viña con mezclas o con diversos tipos, para que no sea privada, es decir, apartada, la plenitud de la semilla que has sembrado y el producto de la viña. No ararás con buey y con asno juntos. No vestirás tejido mezclado de lana y lino juntos. Y los trenzados harás para ti en las 4 esquinas de tu vestidura, con la cual te cubres. Aquí tenemos varios puntos, ¿sí?, como vemos, de la vida del israelita antiguo. Tenemos la agricultura, el sembrar la viña, ¿sí?, o cualquier tipo de sembradío, el trabajo con los animales, ¿no?, con el buey, con el asno, el rebaño, también el tejido de los vestidos, ¿sí? Vamos a tocar estos puntos importantes que Adonai nos marca en Deuteronomio 22, 9 al 12. Primeramente tenemos el primer punto, que es: no sembrarás tu viña con mezclas, para que no sea privada la plenitud de la semilla que has sembrado y el producto de la viña. Es interesante que la palabra privada aquí, o apartada, es la palabra kadosh, ¿sí? Es la palabra kadosh. Para que no sea apartada, aquí no significa santificada o consagrada, sino separada. Es decir, que
que la plenitud se rompe, ¿sí? Vamos a explicar mejor esto. Cuando se plantaba una viña o cualquier sembrío, la semilla debía de ser pura, debía de ser totalmente pura, ¿sí? Y completa. Es decir, debía de ser homogénea, en orden. ¿Por qué? Porque la viña debía de crecer de esa manera homogénea y controlada, ¿sí? Si se sembraban con diferentes tipos de uvas, ¿sí? Estas uvas tienen diferente tipo de crecimiento, diferente tipo de maduración, entonces la viña iba a ser un desorden. Si se siembran con diferentes tipos de plantas o diferentes tipos de una misma especie, iba a generar desorden, iba a generar una ruptura en el crecimiento homogéneo de la planta, del sembradío, ¿sí? Entonces, Adonai dice aquí que para que la cosecha sea bendecida y sea próspera, ¿sí? Para que no se pierda la plenitud de la semilla, debían de sembrar de una manera ordenada utilizando las semillas correspondientes para cada sembrío. Así es como Adonai ordena a los israelitas en la antigüedad. Vamos con el siguiente punto. Y todos convergen en una misma cosa. El siguiente punto es: no ararás con buey y con asno juntos. Este es el siguiente punto que Adonai dice aquí. No harás el trabajo de la tierra, ¿sí? No vas a trillar, arar, trabajar la tierra con el buey y con el asno juntos en un mismo yugo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa utilizar un buey y un asno juntos en un mismo yugo? Estos son dos animales diferentes, distintos. Por ejemplo, el buey trabaja muy bien en un yugo. El yugo era utilizado para trillar, ¿sí? Para que la tierra sea preparada para sembrar, ¿sí? El abrir la tierra. El buey se le portaba un yugo para que haga el trabajo de fuerza, ¿sí? Ahora sí utilizan las máquinas, ¿no? Pero en la antigüedad era de esa manera. Pero el asno no hace ese tipo de trabajo. El asno hace un trabajo de carga de carretas, por ejemplo, ¿sí? Se utilizaba en la cosecha, ¿no? Lo que el buey había trabajado, luego en la cosecha el asno cargaba los granos, las cosechas de frutos en las carretas y las transportaba. Era otro animal con diferente tipo de trabajo. Entonces, el yugo con un buey y con un asno juntos no tiene ningún tipo de productividad, ¿sí? No hay ningún tipo de productividad ahí. ¿Por qué? Porque el asno no sabe hacer ese tipo de trabajo. ¿Y qué va a pasar? Van a terminar lastimándose, van a terminar cayéndose, van a terminar los animales alterados. El trabajo no va a funcionar, ¿sí? Entonces, ¿por qué Adonai menciona esto? ¿Por qué Adonai menciona no ararás con buey y con asno juntos? ¿Por qué Adonai menciona eso? Porque está pasando, en algún lugar está pasando, lo están haciendo. Algún pueblo o nación lo estaba haciendo en la antigüedad. Es más, las naciones paganas hacían esto, pero no con el objetivo de trabajar la tierra, ya que, como vimos, ninguna persona capacitada en la antigüedad ponía un buey y un asno juntos. Esto era una aberración para el trabajo en la tierra, ¿sí? Entonces, no era el objetivo el trabajo de la tierra, sino que el objetivo era la hechicería, era la suerte, era la brujería. ¿Sí? Ellos hacían este tipo de mezclas utilizando las mezclas como algún tipo de suerte o de magia en la antigüedad. Todo esto era como un tipo de idolatría. Entonces, por eso Adonai les dice al pueblo de Israel que no debían de hacer esto. Tampoco debían de mezclar las semillas, ya que todo esto era suerte, era hechicería, era mezcla de las demás naciones, y el pueblo de Israel debe ser diferente que las demás naciones, ¿sí?
Y curiosamente el pueblo de Israel nunca quiso ser diferente que las demás naciones, siempre quisieron ser igual. ¿Sí? Y nuestros padres no aceptaron la consagración que Adonai había hecho en el pueblo. Pero los que son rectos y justos entienden lo que aquí está escrito. Adonai nos dice que debemos de separarnos de lo profano. Luego tenemos un tercer punto. No vestirás tejido mezclado de lana y lino juntos. Aquí habla de la vestidura. No vestirás hilos de lana y lino juntos, mezclados. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Literalmente, no debían de utilizar prendas con esta mezcla de hilos. Debían de ser 100% lana o 100% lino. Si bien es cierto, nosotros hoy en día utilizamos todo el tiempo prendas de vestir con hilos mezclados, ¿sí? Con hilos que no son naturales, ¿no? Y con algodón mezclado con estos tejidos, ¿no? Utilizamos todo el tiempo mezclas en nuestras prendas de vestir, ¿sí? Y obviamente el pecado sigue siendo pecado. Nosotros hoy en día estamos sumergidos en Babilonia, hoy en día estamos sumergidos en el mundo de Babilonia. Adonai sabe que nosotros estamos sumergidos en Babilonia en este punto de la historia. En todo lo que vestimos, comemos, bebemos, está Babilonia y su contaminación. ¿Sí? Pero nuestra esperanza, ¿cuál es? Es la misericordia, la bondad de Adonai, que en su tiempo nos va a rescatar de Babilonia. ¿Por qué? Porque ella va a caer. Porque nosotros no formamos parte de Babilonia. Aunque estamos en el mundo y tenemos que lidiar y sufrir con las cosas del mundo y las cosas de Babilonia, no somos del mundo. Como dice el Adón Yeshua, no te estoy pidiendo que los quites del mundo. ¿Sí? No te estoy pidiendo eso, sino que ellos no se vayan del mundo, pero que ellos sean diferentes que el mundo. Que ellos no se mezclen con el mundo. Y ellos son enviados por mí al mundo para testificar de lo verdadero. Por eso nosotros no somos del mundo, por eso saldremos de Babel, porque caerá. Como dice, cayó Babel. Y todas sus impurezas y contaminaciones con las que contaminó al mundo entero. Al mundo entero contaminó Babel. Lo contamina. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos sumergidos en esta contaminación de Babilonia. No podemos salir de esta contaminación del día a día, porque esto está en todo el mundo, pero sí podemos tener una separación mucho más importante hoy en día, que es la separación en el Ruach, que es la separación, ¿sí?, de Israel con las naciones paganas. Esta es la separación que hoy en día Adonai hace con los que Él llamó del pueblo de Israel para que les sirvan guardando sus mandamientos. Porque nosotros nos contaminamos con Babilonia. Pero nosotros haremos una educación a nuestros hijos, que son la siguiente generación, para que la descendencia se purifique y ellos no se contaminarán de la manera que nosotros nos contaminamos en nuestros días pasados cuando no conocíamos a Elohim. Y ellos serán más puros que nosotros. Y ellos saldrán más de Babilonia que nosotros. Esto es un proceso de purificación que Adonai hace en las generaciones. Y el que le teme, ese es escogido por Adonai, y ese enseñará a sus hijos a seguirlo. Tenemos otro punto interesante de distinción y de separación del pueblo de Israel con las demás naciones. Tenemos aquí, dice, hilos trenzados harás para ti en las 4 esquinas de tu vestidura
con la cual te cubres. Estos son los tzitzit. ¿Qué son los tzitzit? Estos eran flecos, ¿sí? Son flecos, o borlas se le llama también, hilos trenzados de color azul tejelet, que era extraído de un caracol. Este azul era un azul fuerte, algunos dicen que es como un azul medio púrpura, otros dicen que es un azul como del cielo, ¿sí? La cuestión es que este hilo era de color azul. Este hilo debía de estar en las 4 esquinas del manto de los israelitas. Este mandato también era para distinguir a Israel de sus vecinos paganos. De esta manera un hombre israelita era conocido de inmediato. Era distinguido de inmediato por la ropa que estaba vistiendo. ¿Sí? El que lo veía sabía que esa persona era de Israel. ¿Por qué? Porque él llevaba los tzitzit. Hoy en día sucede lo mismo. Los hombres que llevan tzitzit son reconocidos, son distinguidos de los otros hombres del mundo, porque somos diferentes. Este es un mandato de Adonai no solo para distinción, sino que también él dice en su palabra que estos hilos, estos tzitzit, son símbolos de los mandamientos de Elohim. Estos simbolizan los mandamientos para que estén presentes en nuestro caminar y que cuando se vean moviendo, ¿no? Porque cuando tú caminas los hilos se mueven y recuerdes los mandamientos de Elohim. Pero ¿qué pasó? Como la mayoría de los mandamientos buenos de Elohim, ¿sí? Los hombres tienen la capacidad de torcer y corromper el mandamiento. En los días de Yeshua, Yeshua tuvo que condenar a los fariseos, esto está en Mateo 23:5, diciendo que ellos alargaban los bordes de sus vestiduras, alargaban el tzitzit. ¿Para qué? Para que los vean, ¿no? Los demás gentes, ¿sí? Y vean cuán prominentes, cuán grandes eran los tzitzit y cuán espirituales eran ellos, ¿no? Esto se distorsionó por los fariseos, ¿sí? Porque ellos se creían mejores que la sociedad común, según ellos, ¿no? Esto es lo que Adonai aborrece, ¿sí? Aborrece del fariseísmo y del gnosticismo. El gnosticismo es básicamente un fariseísmo pagano, ¿sí? Una persona que se cree mayor que los demás, ¿sí? Entonces, esto no es para creerte mayor, sino para que seamos juntos como pueblo, distinguidos de las demás naciones, no distinguidos entre nosotros, porque nosotros somos uno, somos un pueblo, pero ellos distorsionaron el mandamiento, ¿sí? Entonces aquí tenemos puntos específicos que Adonai utiliza para decirles a los israelitas que se separen de las demás naciones. Y esto es solamente el detalle. La vestidura, el alimento, la forma en que ellos vestían, ya lo mencioné, la forma en que ellos trabajaban la tierra, ¿sí? Las viñas, los animales que utilizaban, todo esto era para que ellos sepan que no debían de mezclarse con la cultura pagana y casarse con las hijas y los hijos de los pueblos, ¿sí? Porque ellos iban a adquirir los dioses paganos. Entonces Adonai prohíbe totalmente esta mezcla. Tenemos otro versículo interesante que habla acerca de las mezclas. En Levítico 19:19 dice: mis estatutos guardarán, tu ganado no ayuntarás con mezclas. Aquí no estamos hablando solamente de trabajar con mezclas en los yugos, sino también de reproducirlos con mezclas, ¿sí? Cosa que el mundo hace, ¿sí? Y lo ha hecho, pero esto es abominación para Adonai. Tu campo no sembrarás con mezclas de semillas otra vez, y vestidura de mezclas de tejido mezclado no subirá sobre ti. Otra vez hablando de la lana y el lino, ¿sí? Aquí Adonai lo repite en Levítico 19:19. Porque Elohim está en contra de las mezclas. ¿Qué significan las mezclas?
¿Por qué Adonai prohíbe la mezcla? Esto es sencillo, hermanos. Adonai es ordenado, Adonai nos dice que seamos completos, Adonai nos dice que seamos plenos. Cuando hay una mezcla, ¿sí? Cuando hay un pensamiento mezclado, ¿sí? Hay tonos grises, hay división, y hay profanación, hay impureza, porque se mezcla lo santo con lo profano. Adonai nos dice que seamos completos también, como dice en su escritura, lo hemos aprendido, y no seamos rajados, quebrados, sino que seamos enteros, porque así era el sacrificio delante de Elohim, un animal también puro y sin mancha, como dice, también completo. Así fue el Adón Yeshua, y así nosotros debemos de ser. Entonces Adonai es ordenado, Él es totalmente estructurado en su pensamiento y su voluntad, pero cuando nosotros mezclamos las cosas, ya no hay estructura, ya no hay orden, hay desorden y caos, así como era la tierra antes de que Él la ordene. Como dice, ¿no? Era caos, ¿sí? Y desolación, era un vacío. Volvemos, ¿no? Con la comparación entre Tamim y Aven. Tamim es completo, Aven es vacuo, vacío, ¿no? Entonces tenemos aquí la misma comparación en las escrituras. El caos es igual a vacío, Tamim completo es igual a orden. ¿Sí? Entonces, por eso mismo Adonai ordena a los israelitas que sean establecidos en sus mandamientos, para que no sean desviados y no tambaleen en las mezclas con las demás gentes, ya que la principal manera de mezclarse es con la idolatría, y la idolatría es como pecado de fornicación, ¿sí? Entonces Adonai lo deja bien claro. Shalom, shalom Rocío, shalom Ofelia, bienvenidos hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Shalom a todos los que están uniéndose a la transmisión por Facebook. Vamos a seguir con el siguiente versículo. ¿Por qué? Porque Pablo habla acerca de la mezcla en 2 Corintios 6:14. Nosotros lo leíamos en el texto griego con la frase no se unan en yugo desigual, ¿no? Así dice en el texto griego. Curiosamente, en el texto hebreo, en varios manuscritos hebreos, no se utiliza esta manera de explicación, con un yugo, sino de una manera diferente, con el mismo significado. Vamos a ver el versículo de 2 Corintios. Veamos aquí en la pantalla, 2 Corintios 6:14, de varios manuscritos hebreos, dice: y no sean personas emparejadas con aquellos que no creen. ¿Qué comunión hay para los justos con los vacíos? ¿O qué mezcla hay para la luz con la oscuridad? También la palabra vacíos aquí puede significar injustos, ¿sí? Entonces vemos que los justos con los injustos, los completos con los vacíos, ¿sí? Es lo mismo que la luz no se mezcla con la oscuridad. Esto es imposible. Es imposible mezclar la luz con la oscuridad. O hay luz o hay oscuridad, ¿sí? Entonces, asimismo son los justos con los injustos o los vacíos. No pueden mezclarse, no hay comunión, no hay sociedad, ¿sí? Entonces, por eso él dice: no sean personas emparejadas con aquellos que no creen. Y aprendimos que el verbo creer en hebreo significa afirmarse. Esto se leería de una manera hebrea: no sean personas emparejadas con aquellos que no están afirmados en la emuná. Eso significa no solo creer y ya está. Esto ya lo hemos aprendido, ¿sí? Entonces, aquí Pablo nos está haciendo mención de las mezclas, ¿sí? Porque él dice que comunión hay entre la mezcla de la luz con la oscuridad. Él está mencionando la mezcla, ¿sí? Y él está instruyendo, ¿sí?, a los corintios aquí, ¿sí?, y a todo el que escuchaba, que la mezcla no era de Elohim. En Elohim no hay mezcla.
no existe la mezcla sino el orden. Entonces, por eso nosotros como pueblo de Israel hoy en día debemos de estar establecidos y ordenados en sus mandamientos, en todo lo que a nosotros nos sea posible. Ya que como estamos en Babilonia, muchas cosas, sean en nuestra casa o en el mundo, fuera de nuestra casa, están todavía en esta generación mezcladas y contaminadas. Hoy en día no podemos salir de muchas cosas, pero Adonai por eso hace un proceso de purificación, como está ahí en Ezequiel, en el Valle de los Huesos Secos. No es que de la noche a la mañana esos huesos secos se convierten en personas vivas, sino que es un proceso que el Ruach hace. Primero teje los tendones, las venas, luego hace crecer la piel, ¿sí? Y esa persona, ¿no? Primero los huesos se unen, obviamente, ¿no? Luego los tendones, la piel se crece sobre el nefesh, ¿no? Pero todavía sigue muerto, hasta que el Ruach sopla y ese nefesh se hace un nefesh hayá, ¿no? Un ser vivo. Pero es un proceso, poco a poco se va construyendo de nuevo la casa de Israel. Y eso es lo que está aconteciendo en estos días. Poco a poco nos vamos vivificando, no es de golpe, no es de inmediato, sino que es progresivo en las generaciones, porque Adonai actúa de esa manera ordenada en las generaciones. Vamos a leer a continuación algo que a mí me llamó mucho la atención en el libro de Esdras. Como muchos ya conocemos la historia de Esdras y Nehemías, ellos hicieron una revolución abrupta, no progresiva, abrupta, en cuanto a los que se habían casado con extranjeros. Ellos ordenaron que debían de separarse, ¿sí? Y eso en su tiempo fue bueno para el pueblo de Israel, mas hoy en día no funciona de esa manera, sino, como mencioné, de una manera progresiva, ya que el que es del pueblo de Israel hoy en día no es solo de la carne, sino también de la promesa del Ruach en el Adón Yeshua. Si bien es cierto, en la antigüedad toda persona de los pueblos podía ser insertada en Israel, se llamaba prosélito, ¿no? Podía ser insertada en Israel y guardar la Torá. Hoy en día esto está abierto para todas las naciones en el nombre de Yeshua. Así que todo el que recibe al Adón Yeshua recibe la nacionalidad de Israel. Y no lo digo yo, sino que lo dice Pablo en Efesios, ¿sí? Entonces, esto está claro. Cuando una persona recibe al Adón Yeshua, recibe la nacionalidad de Israel, ¿sí? ¿Y eso qué lo hace? Un israelita. Entonces, cuando nosotros hacemos crecer a nuestros hijos en el Adón Yeshua, hacemos que ellos sean israelitas. Ahora ellos tienen la responsabilidad de no mezclarse con los que no han recibido el Adón Yeshua, que vendrían a ser las naciones paganas. El mundo, Babilonia. Estamos en la misma posición que los primeros hebreos. Siempre estar separados de las demás naciones. ¿Sí? Ahora, en la emuná del Adón Yeshua y en el guardar los mandamientos. ¿Sí? Entonces, dejado claro esto, ¿sí? Y que no es de manera abrupta como fue en los tiempos de Nehemías y Esdras, me llamó mucho la atención el capítulo 9 de Esdras. Específicamente es un capítulo bastante corto, que lo vamos a leer a continuación, que muestra la humillación de Esdras en su oración, ¿sí? Tal como lo hizo Daniel en su tiempo, asumiendo la responsabilidad del pecado de Israel y pidiendo a Adonai que perdone y que purifique a su pueblo. Vamos a leerlo. Digamos, aquí en Esdras capítulo 9, dice así, de esta manera: y acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes, estos son los jefes de las tribus, ¿sí? Así, cuando dice príncipes son los jefes de las tribus, diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas
no se han separado de los pueblos de la tierra, de las tierras, y sus abominaciones. Estamos hablando de sacerdotes y levitas, no solo del pueblo, sino también de personas que eran consagradas en el servicio de Adonai, y ellos estaban mezclados con personas de las naciones y con las abominaciones de ellos, de los cananeos, de los hititas, de los fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, ¿sí? De todos los que Adonai decía que no debían de mezclarse. Ellos estaban mezclados, sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje consagrado, apartado, se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. No fueron los primeros los sacerdotes, levitas y el pueblo, sino que los primeros en hacer esta infidelidad, no al pueblo, sino a Elohim, han sido los líderes, los gobernantes y los príncipes. Esto es serio. Y cuando oí de este asunto, dice Esdras, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté atónito. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel, o sea, los que eran temerosos de Elohim, por causa de la infidelidad de los desterrados, de los exiliados. Porque ellos se asemejaron a las demás naciones. ¿Sí? Ellos se hicieron como las demás naciones. Eso pasó en todo tiempo. Cuando Israel fue desterrado de su tierra, cuando fue exiliado, ellos se asimilaron con los pueblos paganos. Ahora en este tiempo, ¿sí? los israelitas se asimilaron con el catolicismo, con el cristianismo, y a día de hoy muchos que eran israelitas en su tiempo han perdido su identidad y el rastro de la identidad israelita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se asimilaron tanto que ni siquiera ha quedado su apellido. ¿Sí? Entonces esto es lo que había pasado en ese tiempo. Y dice, y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mi vestido y mi manto rasgados y caí de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Elohim y dije, Elohai, Elohim mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti. Él estaba tan avergonzado que no se sentía él digno de proferir palabra delante de Elohim. Y él no había hecho este pecado, pero él se hizo como si fuera el pecador. Esto es humillación. Y hacer esto, ¿sí? Adonai lo ve con agrado. Y confuso estaba, ¿no? Para poder levantar mi rostro a ti, mi Elohim, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas. Imagínense las iniquidades por encima de las cabezas, ¿no? Y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Ellos estaban bajo una condena de maldición de la Torá. Por eso habla de culpa. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa, bajo la transgresión de la Torá, en condenación. Y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de estas tierras. A la espada, al cautiverio, al saqueo, a la vergüenza pública como en este día, como se había profetizado en los tiempos de los profetas. Ellos iban a ser llevados a la espada, al cautiverio, al saqueo, a la burla, al insulto, al reproche, al oprobio de las demás naciones e Israel. Y hoy en día, Israel es la vergüenza de las naciones. ¿Por qué? Por su desobediencia y por su exilio. Sigamos leyendo. Pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Elohim. ¿Por qué dice eso? Sigamos leyendo. Para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en un lugar apartado. Esto es Jerusalén.
para que nuestro Elohim ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre, porque somos siervos. ¿De qué está hablando? De que ellos estaban todavía bajo el dominio del imperio persa. Ellos no eran una nación libre. Pero Adonai por un breve momento les dio la oportunidad a esa generación de volver a Jerusalén y edificar la casa. Y hacer habitar Jerusalén de nuevo. Esto tardó mucho tiempo. Sigamos leyendo. Porque somos siervos, mas en nuestra servidumbre, nuestro Elohim no nos ha abandonado. Amén. A nosotros tampoco. Porque cuando éramos siervos de Egipto y de Babilonia, Él nos rescató en el nombre de Yeshua. Sino que ha extendido su misericordia, su gesed, sobre nosotros, ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Elohim y para restaurar sus ruinas, y dándonos una muralla en Jerusalén, en Judá y en Jerusalén. Amén. Eso fue en ese tiempo. Sigamos. Y ahora, Elohim nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos. En otras palabras, tú has hecho todo esto, nos has librado de estar en tierra impura, nos has llevado a Jerusalén y nosotros seguimos pecando. Eso está diciendo él. Porque hemos abandonado tus mandamientos que por medio de tus siervos los profetas ordenaste, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla es una tierra impura, con la impureza de los pueblos de estas tierras, con sus abominaciones que la han llenado de un extremo a otro. Está hablando de los amorreos, de los cananeos. ¿Sí? La tierra de Canaán estaba impura, ¿sí? Estaba con su impureza, pero Israel venía a consagrar la tierra. Ahora pues, no den vuestras hijas a sus hijos, ni tomen sus hijas para vuestros hijos. Esto está en la Torá. Y nunca procuren su paz ni su prosperidad, para que sean fuertes y coman lo mejor de la tierra, y lo dejen por heredad a vuestros hijos para siempre. O sea, no tengan ningún tipo de alianza con las demás naciones. Ustedes son un pueblo apartado. Y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y de nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Elohim, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen, y nos has dado un remanente que ha escapado como este. O sea, nosotros merecíamos más, merecíamos la muerte, y estamos aquí en Jerusalén. ¡Qué misericordia la tuya, Adonai! Aún así nosotros seguimos pecando. Quebrantaremos de nuevo tus mandamientos, emparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te enojarías con nosotros hasta destruirnos, sin que quedara remanente ni quien escapara? Jehová, Elohim de Israel, tú eres justo, Tzadik, porque hemos quedado un remanente que ha escapado, un resto, como en este día. He aquí, estamos delante de ti en nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. Nadie puede pararse delante de Jehová, porque todos estaban bajo este gran pecado de Israel. Y fíjense qué humillación la de Esdras, qué oración, petición, plegaria delante de Elohim en humildad, haciendo estas palabras delante de Elohim para que Él se apiade de Israel y para que Él haga la purificación. Pero ellos debían de decidir esa purificación, por eso ellos se separaron de los paganos. Hicieron esa separación. ¿Por qué? Porque ellos debían de ser apartados. Ellos estaban en Jerusalén, estaban en la ciudad Kadosh, consagrada, y estaban mezclados a la vez. ¿Cómo es esto posible? Esto es impensado. Entonces, por eso ellos tuvieron que tomar esa decisión. Nosotros seguimos aún en el cautiverio de la casa de Israel. El Adón Yeshua mismo es el que nos llamará de las cuatro esquinas de la tierra y nos llevará a Jerusalén, donde ya no viviremos con mezclas. ¿Sí? Entonces, aún queda tiempo para que se cumplan las profecías, porque somos libres del pecado, somos libres del Ruach, pero
en la carne, en lo terrenal, no estamos en Jerusalén. O estamos en Jerusalén. Muy pocos están en Jerusalén. Nosotros estamos esparcidos en las tierras. Esto significa que estamos en cautiverio aún. Pero aún en el cautiverio, ahora que hemos entendido, que hemos aprendido, que hemos comprendido que debemos de guardar los mandamientos de Adonai, ¿sí? Ahí en el cautiverio, aquí en el cautiverio, mejor dicho, debemos de procurar no mezclarnos con las naciones y hacer lo que ellos hacen. ¿Sí? En lo que Adonai a nosotros, a cada uno de nosotros, nos permite según el progreso, el proceso de la simiente en cada casa. Israel está pasando por un proceso y Adonai es el que está limpiando a la casa de Israel de todas sus inmundicias, de todas sus impurezas, que hasta el día de hoy se siguen haciendo. Y que un remanente, un resto, es el que ha decidido no seguir, no continuar con esa impureza. Amén. Entonces, sí, el Israel mezclado hoy en día continúa, pero nosotros que tenemos al Adón Yeshua y sus mandamientos, nosotros nos apartamos del mal, nos apartamos del pecado, de la iniquidad, nos apartamos de lo que la carne, en la inmundicia de la carne quiere, nos apartamos en todo lo que Adonai nos da en nuestra vida para su santidad y para su nombre, para el bien de su nombre, para nosotros ser más consagrados y más apartados. Y nosotros que hoy en día seguimos en muchas cosas profanados, nosotros a nuestros hijos los haremos más puros, los enseñaremos a que no caminen en los caminos de nuestros padres y en nuestros caminos. Este es el mandato que Adonai hace a los padres hoy en día que guardan la Torá. ¿Sí? Entonces Adonai hace este mandato para que se cumpla, que en los tiempos finales la raíz de Israel, la simiente apartada de Israel y de Judá juntos hagan prodigios y maravillas y que el mundo pueda afirmarse, creer en la emuná del Adón Yeshua. Entonces, tengamos esperanza en Elohim, que Él nos seguirá libertando y liberando de nuestras impurezas. Porque estamos en cautiverio en la carne, pero libres en el Adón Yeshua. Vamos a darle gracias a Adonai. Gracias, Padre, te damos. Gracias porque tú nos das en el nombre de Adón Yeshua una pureza de Ruach, una pureza en nuestro interior y en nuestras obras de justicia, por el amor a tu nombre. Que nosotros humildemente nos postremos delante de ti, porque tú eres santo, eres apartado, y todos tus caminos son rectos, y nuestros caminos están llenos de iniquidad y de torcedura. Seas tú, Adonai Jehová, rectificando a tu pueblo Israel, purificando la simiente del pueblo apartado, porque llegará un tiempo en que Israel será puro y sin mancha delante de ti, de los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies, completo. Y en ese día tú vendrás a buscar a tu novia, a tu Kalá, Israel. En ese
En ese día esperamos, ponemos nuestra esperanza. Ahora nosotros, Padre, estamos aquí, esparcidos en las tierras. Nos da la oportunidad de comenzar a guardar tus mandamientos. Y tú eres la cabeza de la congregación y nosotros somos tu cuerpo. Que seas tú rectificando a tu pueblo mediante tu Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad que está en nosotros y que nos permite rectificarnos de nuestras iniquidades. Que en lo que nosotros conozcamos hoy en día, en lo que tú nos des entendimiento, seamos apartados de las mezclas. En el nombre de Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Adonai los bendiga, los guarde, hermanos. Espero que haya sido de bendición este tiempo. Adonai es bondadoso, es misericordioso y conoce las dificultades de cada uno de nosotros. Conoce nuestras cargas, nuestros sufrimientos, y que hay situaciones en nuestras vidas que son mayores que lo que nosotros podemos hacer. Sobrepasa nuestra voluntad de guardar los mandamientos de Adonai muchas veces. Pero Adonai tiene misericordia y Él escucha nuestras oraciones y Él escucha que el pueblo de Israel, el pueblo que quiere guardar sus mandamientos de manera completa y plena, debe ser firme. Y Él escucha las oraciones y en su momento Él lo hará, porque es progresivo. Y el Adón Yeshua es el que vendrá en el cielo, en las nubes, y vendrá a rescatarnos de todos nuestros sufrimientos. Damos gracias a Él, porque Él nos libertará de Babilonia. Amén. Que así sea, que sea como en los profetas. Cayó Babel. Me despido, hermanos, que Adonai los guarde. Shalom, somos el cuerpo del Mesías, recuerden.